Muchas gracias, de vuelta con Aldrin Martín Briceño, bienvenido, buena tarde, hoy viernes. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos escucha y nos ve. Y bueno, Una pues semana caótica. una semana más que yo creo que al final de cuentas va a ser una tónica de las estridencias, de los ruidos, de la falta de tiempo para poder reflexionar. De que una cosa sucede a la otra y Sí. nos aplasta, nos avasalla, ¿no? Tú Y te la acordarás, olvidamos. tú te acordarás de que hace mucho tiempo decíamos esta plática, ¿no? De que la información o que los medios informativos se vuelven una gran hoguera y de pronto esa hoguera come, como esos agujeros negros, ferrocarriles, bosques, come noticias y una noticia que sucede a la otra y llega uno a un punto en donde pareciera ser que es cansancio, y el cansancio lo que hace es que te deja somnoliento, no te deja ver las cosas con claridad, y pareciera ser esta la tónica Todo es de por lo que vamos encima. viviendo. Exactamente, todo es por encima. Es como surfear encima de la noticia, ¿no? Sí, de alguna manera es surfear encima de la noticia y sobre todo no irnos a lo que nos interesa, que finalmente es el fondo y que Por ejemplo, hoy por hoy, sí, en la educación, en todas las protestas no está el alumno en medio. En todas las protestas están muchos factores, José Luis, incluso algunos que no pueden ser resueltos por los estados federados, pero curiosamente, ¿cómo es que se están manteniendo todas estas protestas? Porque finalmente todo se mueve a partir de recursos, y estos recursos, ¿de dónde se drenan o de dónde vienen? Mira, yo creo que sí. Yo creo que has tocado un punto que vale la pena explorar y reflexionar. ¿Dónde queda el estudiante, el alumno, en todo este tipo de protestas? Pero también dónde quedan los padres de familia y dónde queda el involucramiento de saber con justeza qué es lo que se está discutiendo y si el mensaje realmente ha llegado a la sociedad o puede llegar a la sociedad, pero han sido respondidos ya por la propia autoridad, señalando con mucha claridad que aquella ley que ha sido aprobada no va a ser modificada. ¿Qué se tiene que hacer ante eso? Y hoy vemos que existen ya problemas colaterales, como son muchos de las personas que utilizan el aeropuerto de la ciudad de Mérida, por Como fue ejemplo, ayer, ¿no? como fue el pasado jueves, el día de ayer, en donde simple y sencillamente ni es un usted disculpe por parte de las propias autoridades. Y entonces estamos hablando de cómo se empieza a esquilmar, cómo se empieza a utilizar de una manera incorrecta la propia autoridad. Y esto viene en detrimento de todos. Y lo peor, normalizar las cosas, Yo como creo que vamos en ascenso a un problema más, y nuestro nivel de soportabilidad, pues como que sigue creciendo al mismo nivel de los problemas. Mira, nunca vi, por ejemplo, en muchos maestros, en algunos sí, hay que decirlo, pero en la gran mayoría de los maestros, un cambio, por ejemplo, de los planes de estudio. ¿Quién protestó cuando se quitó el civismo en las escuelas? ¿Quién protestó cuando se quitaron planes de estudios? O con la ley del ISSSTE también. O con la ley, bueno, el tema del ISSSTE en el estado de Yucatán, que es un asunto a discutir, pero más allá del asunto a discutir, ¿quién se llevó los dineros del ISSSTE? O sea, ponemos el foco en otro lado y finalmente seguimos pateando la lata, y ante eso pues existe una gran parte de una sociedad indolente en donde las propias autoridades se ven rebasadas porque no saben a bien cuál es la contestación que se tiene que hacer, porque no se tiene un mensaje claro con respecto a cómo se tienen que resolver muchos de los problemas que atañen a la sociedad. Pero insisto, el tema es que estamos hablando de la superficialidad. Fíjate que esta semana ha ocupado tanta tinta y tanta discusión un tema muy específico: si el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia va a usar toga o no va a usar toga. Y con eso nos han mareado a lo largo de toda esta semana, con posiciones a favor y los del posiciones poder, con posiciones a favor y ellos posiciones en manejan la contra. agenda. Realmente, ¿qué es lo interesante del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de todas aquellas personas que van a ocupar el más alto cargo de la justicia en el país? Sus méritos o sus deméritos en el ejercicio del encargo. Vamos a tener que revisar, Incluso oye, como sociedad, revisar el esas origen sentencias. del que lo postula. Por supuesto, y la opinión tendrá que versar sobre
¿Qué dicen las sentencias? ¿Las sentencias son apegadas a derecho o no van a ser apegadas a derecho? ¿Y qué tanta indignación pueden causar en una sociedad informada? De fondo, yo tengo esa tesis. El 87% numéricamente que se tuvo en la pasada elección de gente que no fue a votar por alguna razón y que tú lo puedes interpretar si estás en el régimen o fuera del régimen, lo puedes interpretar como quieras. La realidad es que el gran bastión político y popular del país está en aquellas personas que sepan interpretar por qué ese 87% no fue a votar, José Luis, y parte del 13%, porque hay gente que dentro del 13% sí fue a votar y fue a anular o fue a decirle de cosas a la propia autoridad o incluso a muchos de ellos a votar como cada elección por Cantinflas. Bueno, todo está muy bien. El tema es quién va a interpretar ese 87% de personas que no asistieron a las urnas y que posiblemente están guardando ese conocimiento para las próximas elecciones. Y eso es una cosa muy cierta. ¿Cuántos de nosotros realmente nos interesamos en la cosa pública? De fondo, yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que nos tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. ¿Dónde ha quedado esa ciudadanía que a veces por intereses, hay pocos empresarios que veo mojados en el agua, porque muchos de ellos, mientras sigan teniendo los elementos mínimos para poder hacer negocio, pues me sigue sin importar mucho de lo que sucede en la cosa pública. Mucha gente no se enteró incluso de la propia elección judicial. Y esto no tiene nada que ver con jóvenes o con mayores de edad, porque hoy lo que se busca es tratar de no hermanarnos, tratar de generar esa discordia. No puede haber luchas entre jóvenes y viejos, no puede haber lucha tampoco entre indígenas y mestizos, porque al final de cuentas, José Luis, es pelearnos contra la pared. Y bajo esa lógica yo creo que debe venir el análisis, más allá de tratar de entender los números, tratar de entender las posiciones y en este caso los argumentos. Eso en cuanto al tema magisterial, de pronto a muchas personas les aterra que en Yucatán se pueda formar la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es este grupo de maestros de la sección 22, sobre todo, que habitan Oaxaca, pero que tienen al Estado hecho pedazos educativamente hablando, Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Y luego está el ala musulmana de los maestros, que son los de la CGT de ahí del estado de Guerrero, que esos sí son bravos y esos sí son capaces de quemar a medio país. Entonces, estamos hablando ya en Yucatán de algo que no pasaba. Mira, yo creo que el tema de los maestros de Guerrero es muy particular. Los tiempos cambian, pero que no cambian para mal, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Yo digo, al final de cuentas... ¿Tendremos que cambiar para mal siempre? Yo creo que no. El cambio que vale la pena hacer es el cambio que viene para bien. O sea, si nos están ofreciendo un cambio para que todos estemos peor, pues yo creo que es algo que la sociedad no puede nunca aceptar. El tema de los maestros tiene que ser muy claro en términos del diálogo y también las autoridades. Pero ¿por qué las autoridades no actúan? Actúan con respecto a la apertura y a que no se vayan violentando una serie de derechos por parte de los propios manifestantes. Yo creo que hemos perdido la esencia de las propias manifestaciones. Hasta este momento han sido manifestaciones pacíficas y esto ha sido interesante. Han generado violentado derechos de los viajeros, pero al final de cuentas yo creo que el diálogo siempre tiene que abrirse. Y otra cosa, yo creo que desde la Secretaría de Educación Pública tiene que haber una línea clara de acción y un protocolo de actuación para con estos maestros que el día de hoy y el día de ayer pues han estado manifestándose cada día un poco más fuerte, y yo creo que eso también hay que cualificarlo en sus propios méritos. Esperemos también qué es lo que va a decir la propia autoridad federal, que al final de cuentas, José Luis, es la voz cantante en este conflicto magisterial. Y máxime que hoy se le echa la culpa todo al gobierno federal. Aldrin Briceño, muchas gracias. Estamos pendientes, José Luis, y un gusto saludarte.